En el Salmo 39:9 dice David, enmudecí. Vean ustedes en el contexto en que dice estas palabras. El rey David tenía muchos enemigos, muchos que se le oponían. Él era un buen rey, él era una buena persona. Pero pues cualquier gobernante, por muy buen gobernante que sea, siempre tiene enemigos, siempre. Hay gobernantes muy buenos que han buscado el bien del pueblo, el bien de la gente, pero eso a muchos no les gusta. Gente malvada que quiere el mal de la gente. Hace 8 días vimos este tema y veíamos que debemos los creyentes cerrar la boca cuando Dios nos disciplina. Y veíamos que cuando Dios nos disciplina siempre es para que participemos de su santidad. O sea, Dios quiere que mortifiquemos el pecado para que podamos ser útiles a nuestros semejantes. Cuando somos afligidos, esa es una tentación. O sea, cuando somos afligidos, podemos caer en el error de murmurar, de decir cosas que no debemos decir. Dice en el versículo 1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Cuando somos afligidos, cuando somos corregidos, cuando somos disciplinados, podemos decir cosas inconvenientes. Por eso dice, para no pecar con mi lengua. Y por eso dice en el 9, enmudecí, no abrí mi boca. Y luego dice, porque tú lo hiciste. Vamos a hacer una oración, Padre. Te agradecemos, te alabamos. Gracias porque podemos reunirnos, porque has provisto los medios para ello. Sea para tu gloria nuestra estancia aquí, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a aprender. Oh Dios, que tus verdades penetren en nuestros corazones y lleven fruto. Haz que lo lleven. Tú eres todopoderoso, tú eres Dios, el único Dios verdadero. Que sea de provecho tu palabra para nuestras almas. Que no sea en vano lo que vamos a escuchar. Que tu nombre sea glorificado con nuestro aprendizaje, con nuestro aprovechamiento, con nuestra obediencia. Dios, si tú nos has dado el querer y el hacer, renueva estas cosas en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué era afligido David? El rey David era un hombre sincero, él no era un hipócrita, pero estaba siendo afligido. En el Salmo menciona a impíos y menciona a insensatos que le estaban haciendo la vida de cuadritos. Al final del versículo 1 habla de los impíos y al final del versículo 8 habla de los insensatos. Pero él no le echa la culpa ni a los impíos ni a los insensatos. Él entiende que los problemas que tiene son permitidos por Dios. Él ve la mano de Dios en eso. Vean cómo dice en el 9. Enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. O sea, no le echo la culpa ni a unos ni a otros. No, yo creo que tú estás detrás de esto que me está aconteciendo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No es fácil ver la mano de Dios en lo que nos acontece. Aunque creamos que Dios es soberano, aunque creamos en el Dios de la providencia, en el momento que Dios nos disciplina, que tenemos problemas, no es fácil ver la mano de Dios en eso. Vemos la mano del hombre.
nos llenamos de coraje. Podemos caer en el resentimiento, en la ira. Pero David entiende que esos problemas que él tiene, Dios está detrás de ellos. Y ven en el 10, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. O sea, ve la mano de Dios en esos problemas que él tiene. Ahora, yo les dije, él era un creyente sincero, él no era un hipócrita, pero él entiende que hay pecado en él. Es lo que dice el versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre. O sea, aquí no está hablando simplemente de otros. Él está hablando también de sí mismo. O sea, él entiende que esto lo está permitiendo Dios para corregirlo. Él entiende que hay pecado en él. O sea, él no creía en la mala suerte. ¿Qué mala suerte tengo? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Dios nos corrige, hermanos. Dios nos disciplina para que lo valoremos a Él. Para que lo estimemos a Él por encima de todas las cosas. Para apartar nuestros ojos de las vanidades de este mundo. Dice en el 11, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. O sea, ¿qué es, hermanos, lo que nosotros más estimamos? ¿Qué es lo que más valoramos? Si hay algo que estimemos o que valoremos por encima de Dios, eso es idolatría, y Dios no puede estar de acuerdo con eso. Tal vez él tenía la tentación de murmurar. Cualquier creyente puede llegar a ese punto, de caer en la tentación de murmurar, de quejarse. Pero él decide cerrar la boca. Por eso dice en el 9, enmudecí. Dios lo estaba probando. El diablo lo estaba tentando, pero Dios lo estaba probando. Y veíamos hace 8 días que toda la vida del cristiano es una prueba continua. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Spurgeon habla en uno de sus sermones de un cristiano que estaba muy grave, estaba muy enfermo. Y él tenía muchos hijos y todos eran inconversos. Pero ¿saben qué esperanza tenía él? Que a la hora de su muerte, él pudiera darles un buen testimonio a sus hijos, para que viéndolo morir en paz, sus hijos fueran impresionados y pues a lo mejor se convertían. Esa era su esperanza, ese era su deseo. Pero cuando ya estaba ya bien cerquitita de la tumba, empezaron a entrarle dudas acerca de sí mismo, acerca de su misma sinceridad, de su mismo interés en Dios. Le empezaron a entrar dudas y murió en medio de lamentos y sollozos. O sea, él no murió como él pensaba que iba a morir, como él quería morir. Él quería darle un buen testimonio a sus hijos, pero no pudo. Murió llorando por sus pecados. Pero él no pensaba la forma en cómo su muerte iba a afectar a sus hijos. Él tenía una idea medio romántica acerca del asunto. ¿Saben qué pasó después de que murió? Que uno de sus hijos le dijo a los otros, dice, ¿vieron ustedes cómo murió nuestro padre? Dice, él era un buen hombre. Dice, no nos cabe duda, dice, él era un buen hombre. Dice, y vean cómo murió. Dice, si él, que era un buen hombre, murió así, ¿qué nos espera a nosotros? Y fueron impactados por la forma en cómo murió, aunque él no murió como hubiera querido. ¿Cómo ven? O sea, este cristiano, a la hora de su muerte, él fue probado. Él debió de haberse gozado, aún a la hora de su muerte, pero no pudo. O sea que falló en esa prueba, pero Dios sacó algo bueno de todo aquello.
David no se quejaba de sus opositores que estaban en contra de él. Él era un hombre humilde. Cuando nosotros murmuramos, cuando nos quejamos de nuestra suerte, vamos a decirlo de esa manera, es porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. O sea, que en el fondo creemos no merecer estar en una situación difícil. Ahora, él tenía derecho, como rey que era, para defender sus derechos. Si había quien se le oponía, pues a lo mejor podría haber hecho algo. Como rey incluso hasta a lo mejor podría justificarse una venganza de los que se le oponían, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que hace la humildad, hermanos? Nos enseña a cerrar la boca. Dios nos enseña a cerrar la boca. David no vivía en el pecado, él era un cristiano sincero. Un cristiano puede pecar, porque todo cristiano pues tiene el pecado morando en él y en un momento puede pecar, en un momento X. David no vivía en el pecado, pero había pecado en él. Y eso se aplica a todo creyente sin excepción. Ningún creyente vive en el pecado. Si una persona vive en el pecado, pues no es creyente verdadero. Pero había pecado en él. A Dios le preocupan los pecados de todos los hombres, pero le preocupan más los pecados de sus hijos. Cuando los inconversos pecan, en un sentido, no les queda de otra, están en su papel. Pero cuando los creyentes pecamos, no estamos en nuestro papel. Cuando los inconversos pecan porque no saben lo que hacen, no saben, no entienden las implicaciones, las consecuencias de sus pecados. Pero nosotros sí lo entendemos. Cuando nosotros pecamos contra la luz y contra el conocimiento. Tenemos luz que los que viven en tinieblas no tienen. Conocemos cosas de Dios que ellos no conocen. Hubo un cristiano que antes de morir le dijo a Dios: Señor, perdona todos mis pecados y sobre todo perdona mis pecados de omisión. Los creyentes tal vez no tengamos casi pecados de comisión, pero yo sospecho que muchos tenemos pecados de omisión. Que no hacemos lo que deberíamos. Esos son los pecados de omisión. No hacemos lo que deberíamos. Saber que tenemos que hacer algo y aún sabiéndolo y sintiéndonos mal porque no lo hemos hecho, aún así, no salir del hoyo, no salir del bache. En el infierno hay personas que pecaron mucho, pero que no conocieron el Evangelio de la gracia. Y nosotros hemos pecado conociéndolo. Estamos conscientes de que Cristo nos amó, más o menos entendemos algo acerca de su gran amor, y aún así sabemos que estamos lejos de ser lo que deberíamos. Los inconversos pecan contra la gracia común. Nosotros pecamos contra la gracia especial, contra la gracia salvadora, gracia que millones ignoran. Si Dios nos aflige en este mundo, por mucho que Dios nos afligiera, que Dios nos disciplinara, eso no es nada en comparación con lo que se sufren los condenados en el infierno. Esos sufrimientos que tienen los que están en el infierno nunca tendrán fin, nunca. Pero nuestras aflicciones tendrán fin. Aun si de aquí hasta que muriéramos fuéramos afligidos, van a tener fin esas aflicciones. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.
Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, el yugo. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3:25 en adelante. Si Dios nos aflige, si Dios nos entristece, si Dios nos disciplina, no es voluntariamente, no es caprichosamente, no es arbitrariamente. Lo hace por nuestro bien. Los que están en el infierno sufren dolores sin interrupción, lloran incesantemente, crujen los dientes sin parar. En el infierno todo es intolerable, todo es insoportable. Para siempre jamás serán así las cosas. Y aun si nuestras aflicciones fueran muy grandes, ustedes ya saben lo que merecen nuestros pecados. Entonces, pues, cerremos nuestras bocas. Ustedes han visto que la Biblia no habla mucho acerca del cielo. No nos da una descripción de cómo están las cosas allá. Nos da Dios una pincelada pequeñita aquí y otra por allá. Breves esbozos de lo que será la vida en el cielo. Pero lo poco que la Biblia dice acerca del cielo es suficiente para que deseemos eso, para que meditemos en eso, para que nos gocemos en lo que nos espera. Tenemos una herencia reservada que nunca se marchitará, nunca será cancelada esa reservación. Dice David, porque tú lo hiciste. David veía la mano de Dios en todo lo que le pasaba. Si nosotros no podemos hacer eso, si no podemos ver la mano de Dios en lo que nos pasa, estaremos quejándonos, inquietos, tensos, molestos, estresados y a lo mejor hasta amargados, enojados. Muchas veces hemos visto que Dios está detrás de todo lo que nos acontece, pero cuando nos acontece algo muy duro, no es fácil ver eso. Si Dios usa la vara para disciplinarnos, es por nuestro bien. Él es sabio y quiere que nosotros lo seamos también. Dice David en otra parte, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios quiere que aprendamos. No simplemente que tengamos entendimiento acerca de sus estatutos, no, que aprendamos la lección. Si Dios nos humilla y nos hace aprender, pues qué bueno. Dios no rebaja sus estándares, hermanos, sus parámetros. Dios no tiene hijos consentidos. Si algo bueno hemos hecho, no esperaremos una recompensa aquí. ¿Qué pasó, Señor? Si tú ves que te estoy sirviendo, ¿por qué me afliges? No, Dios no tiene hijos consentidos. Un cristiano, veíamos hace 8 días, puede llegar a pensar que su cruz es muy pesada. Pero veíamos que Dios la diseñó especialmente para nosotros. Él sabe qué cruz necesitamos, qué tan pesada debe ser. No pesa lo mismo la cruz del hermano Julio que la de Gerardo. No pesa igual. Dios sabe lo que necesita cada quien. Bueno le es, dice otro texto, bueno le es al hombre llevar su yugo, el yugo desde su juventud. ¿Para qué se le pone a un buey un yugo? Para enseñarle a trabajar. Por naturaleza, a los bueyes no les gusta el yugo. No, se le pone y se le enseña a caminar con el yugo. El yugo pesa y es incómodo.
Tiene que aprender el yugo a hacer el surco, a jalar el arado, a hacer el surco y hacerlo derechito y sin quejarse, órale. Pues Dios nos pone el yugo, o más bien quiere que nos lo pongamos. O sea, Dios no nos lo impone. Dios quiere que trabajemos, que seamos útiles a nuestros semejantes. Si hacer la voluntad de Dios, si para que hagamos la voluntad de Dios tiene que disciplinarnos y nos duele, no importa, aunque nos duela. Yo supongo que ustedes cuando oran le han pedido a Dios eso. Dios, yo quiero hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. ¿O no se lo han dicho? Debemos decir, si no se lo han dicho, díganselo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Debemos aprender a cerrar la boca cuando Dios nos disciplina, nos corrige. Pero no solamente eso, debemos aprender a estar contentos. Y si ha de llevar tiempo el aprendizaje, no importa. Ya después de un tiempo en que Dios nos aflige, vemos la luz al final del túnel. O sea, Dios nos da nuestros descansos, nuestras alegrías. Y cuando viene la alegría, ya no nos acordamos del llanto. Primero estamos suspirando y luego nos ponemos a cantar. Vemos cómo el luto se convierte en baile. Primero Dios nos da lo amargo y después nos da lo dulce. Incluso los inconversos, bueno, los inconversos que son más o menos sensatos, dicen, Dios ahorca, aprieta, pero no ahorca. Eso dicen. ¿Quién sabe quién inventó eso? Y hay otro dicho también mundano que dice que no hay mal que dure 100 años. Y eso sucederá con nosotros. Si ahorita estamos siendo corregidos, al ratito veremos los resultados. Los creyentes llegamos a tener momentos de tristeza y tal vez muy profunda, pero son más los momentos de paz y de alegría. Dios sabe lo que necesitamos, nuestra dosis de una cosa o nuestra dosis de otra. Si nos diera toda la miel, nos empachábamos, y si nos diera todo el ajenjo, nos destruiría. Dios sabe cómo sostenernos así en un saludable equilibrio. Hermanos, lo más importante no es la salud del cuerpo, lo más importante es la salud del alma. Dios quiere enseñarnos, hermanos, a odiar el pecado. Si no odiamos el pecado, no lo vamos a mortificar. Dios nos obliga a poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Se acuerdan ustedes de esta gráfica? Primero, adquirimos conocimiento. Después del conocimiento, ¿cuál es lo que está en la lista? Parece que es la convicción. Después es la transformación. Y por último son los frutos. Vean, vamos creciendo en conocimiento. El cristiano que más lee es el que más conocimientos tiene. Y luego con el tiempo llegamos a estar bien convencidos de que lo que conocemos, de lo que hemos aprendido, es la verdad. Crecemos en la convicción y en el grado en que crecemos en estas dos cosas, vamos creciendo en la transformación. O sea, digo, creyéndolo realmente. ¿Sí? Porque una persona, escuchen, que tiene poco conocimiento, va a tener poca convicción y por lo tanto va a tener poca transformación. Y esta persona que tiene poca transformación tiene dudas
tiene temores y puede llegar al punto de decir, a lo mejor ni cristiano soy. La vida cristiana tiene sus subidas y sus bajadas. Y si hubo un tiempo en que sentíamos que amábamos a Cristo, que nos daban deseos de evangelizar y teníamos el deseo sincero y ferviente de que otros conocieran al Señor que nosotros conocemos, pero si llega después de un tiempo, esas cosas desaparecen o casi se extinguen, pues nos sentimos muy mal. Lo ideal, hermanos, es que llevemos frutos, e incluso que lleváramos muchos frutos. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que los que llevan frutos y muchos frutos, en realidad son pocos los creyentes. Unos a 100, pero otros a 60, otros a 30. Los que llevan fruto al 100% son muy pocos. Si somos de los que llevamos al 30%, nos sentimos mal, porque entendemos que Cristo no merece eso. Quisiéramos llevar mucho más fruto, porque Él merece eso. Y es posible que nos acostemos por la noche llenando de lágrimas nuestra almohada, porque no somos lo que deberíamos ser. Dios quiere que seamos útiles a nuestros semejantes. Y todo lo que hace tiene ese propósito. Todo lo que hace y permite en nuestras vidas tiene el propósito de que seamos útiles mínimo a los que están cerca de nosotros. Si no podemos ser útiles a los que están cerca de nosotros, entonces ¿a quién? Cuando Dios nos aflige, podamos ver nuestro pecado. Retrocedemos y decimos, yo he sido infiel. Casi no he evangelizado, no he obedecido como debería, mi celo ha disminuido, no he buscado la salvación de las personas, etc. Nos sentimos mal. Cuando somos afligidos nos acordamos de eso, de nuestras infidelidades. Si estamos en paz y todo marcha bien, no vemos eso, no entendemos eso. ¿Qué es lo que Dios quiere a fin de cuentas de nosotros? Ustedes lo saben, Dios quiere formar la imagen de Cristo en nosotros, quiere que nos vayamos pareciendo a Él. No fuimos salvados para reír y cantar y bailar, no fuimos salvados para eso. Dios quiere que seamos útiles a nuestros semejantes. David fue tentado y el hijo de David fue tentado. Vean, David fue tentado y el hijo de David, Cristo también. Cristo fue tentado, pero salió ileso de la tentación. A fin de cuentas, sus prioridades eran las correctas. No se haga lo que yo digo, lo que tú estás por encima. Lo que cueste, no importa. Llevar la cruz no importa. Cristo no solamente fue tentado cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto, no. Él fue tentado cuando era joven. Todo el tiempo que duró su ministerio fue una continua tentación. Y Él pudo decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Su humildad se ve en que Él no defendió sus derechos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Como dice Isaías 53, delante de los trasquiladores, enmudeció. Cristo enmudeció. Y si David cerró la boca y el hijo de David cerró la boca, pues nosotros debemos cerrarla con más razón. David fue afligido, ¿se acuerdan? Mucho tiempo cuando huía de Saúl. Después fue afligido cuando huía de Absalón. Cuando huía de Absalón, ¿se acuerdan que los afligidos lo seguían? Cristo fue afligido
y los afligidos le seguimos. Si Cristo se hubiera defendido, si Cristo hubiera defendido sus derechos, no lo hubiéramos seguido. ¿Entienden? Nadie lo hubiera seguido en realidad. Entonces, cuando Cristo queda mudo, Él nos obliga también a lo mismo. Hermanos, que Dios nos enseñe a ver su mano en todo lo que nos acontece. Lo que nos acontece de manera activa y lo que nos acontece de manera pasiva. Porque si le pedimos algo y no nos lo da, la mano de Dios está ahí metida en el asunto. Dios no nos da lo que le pedimos por nuestro bien. El asunto es que entendamos que Él nos está diciendo que no. Si Dios nos dice que no, es por nuestro bien. Los que no pueden ver la mano de Dios en lo que les acontece, ¿saben qué pasa con ellos? Que se vuelven insolentes. Un creyente no le va a decir a Dios lo que debe hacer. Pero un creyente que está siendo afligido puede llegar a pensar que a Dios se le está pasando la mano. ¿Será posible que a Dios se le pase la mano? Si nuestra aflicción es muy grande, muy fuerte, Él sabe lo que hace. Si el dolor es grande para nosotros, de todos modos tenemos que entender que Él no comete errores. Los religiosos, los que no conocen a Dios, se atreven a darle órdenes, murmuran, creen que Dios no sabe lo que está haciendo. Y si las cosas no son como ellos quieren, se enojan con Dios. Los testigos de Jehová creen que el diablo está detrás de las aflicciones, lo que creen todos los del Evangelio de la Prosperidad. Los testigos de Jehová no pueden creer que Dios quiera que sus criaturas sufran. Bueno, en un sentido tiene razón. Dios no quiere que sus criaturas sufran, pero si sufrimos, ya lo vimos como dice Lamentaciones, no es porque le guste vernos sufrir, sino porque es necesario, no es porque le guste. ¿Cómo entenderán los testigos de Jehová las aflicciones de Job? ¿Cómo entenderán que el diablo le pidió permiso a Dios para tocar a Job? Y Dios le dio permiso. Yo nunca le he preguntado a un testigo qué piensa acerca de ese párrafo. No, de seguro no entienden. Dios le dio permiso al diablo de atacar a Job. Vean el libro de Amós. En el capítulo 3. Amós 3:5. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No, los cazadores ponen trampas para las aves. Si cae el ave, hay una causa. ¿Sí? Se levantará el lazo de la tierra. Si no ha atrapado algo, no, hay una causa y hay un efecto. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Sí, en las ciudades, en los muros había atalayas que tenían una trompeta y se veían que se acercaba el enemigo, tocaban la trompeta y todo el mundo se alborotaba y vamos por las armas. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. No, si se alborota el pueblo es porque algo pasó. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Si hay algún mal en la ciudad, cualquiera que sea, es porque Jehová está detrás del asunto. Nada es casual. Hermanos, si Dios nos aflige, y nos aflige mucho, tal vez nuestro pecado sea mucho. Tal vez Dios toma la decisión de que nuestras aflicciones sean mayores que las de otros, porque nuestros pecados son mayores que los de otros. Tal vez nuestro corazón sea más duro que el corazón de otros.
Tal vez seamos insensibles y no nos damos cuenta. Dice el profeta que Dios ha prometido quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Esa es una promesa que debiéramos recordarle a Dios, que Dios nos dé un corazón de carne. Podemos decir que en un sentido, al nacer de nuevo, un creyente ya tiene el corazón de carne, pero también podemos decir que su corazón se va ablandando poco a poco, ¿sí? La santificación decisiva y la santificación progresiva. El proceso de santificación. En ese proceso nuestro corazón se va ablandando y Dios nos va enseñando a compadecernos de los que sufren. En lugar de pedir a Dios que se compadezca de nosotros que estamos sufriendo, le pediremos que se compadezca de otros que están sufriendo. Pero nos importa nuestro sufrimiento y no el de otros. Para que Dios nos quite lo insensible, para que Dios nos quite un corazón de carne, eso puede llevar mucho tiempo. Tal vez seamos muy carnales y ni cuenta nos hemos dado. Tal vez seamos muy mundanos y no lo vemos. Si una enfermedad es muy fuerte, el jarabe tiene que ser muy fuerte, el medicamento tiene que ser fuerte. Él es un médico sabio y sabe qué medicamento necesitamos. Pero hermanos, Dios no nos dará un medicamento que nos haga daño, no nos quepa duda. No será posible, hermanos, que nos estamos oxidando y no nos damos cuenta. Si un clavo se oxida y te causa un rasguño, un clavo oxidado, ese rasguño puede matar a una persona. Un clavo oxidado puede matar a una persona. ¿Saben ustedes cómo se le quita lo contaminado a un clavo oxidado? ¿Saben cómo? Lo meten en el fuego un ratito y el fuego acaba con las impurezas. Y un clavo que está torcido, ¿cómo se endereza? Pues con unos clavitos, con un martillito. Lo enderezan a golpes y ya después lo pueden usar. Chueco, torcido, pues no lo pueden usar. Que Dios nos purifique en el fuego, que Dios nos dé golpecitos para enderezarnos, pero que nos use. Señor, si me golpeas, no importa. Purifícame, límpiame, pero úsame. Vimos en Hebreos 12 el texto que dice que el Señor a quien ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, ¿será posible que estemos amando más las cosas de este mundo que a Dios? ¿No estaremos amando más al dinero, a la familia, al trabajo que a Dios? Tenemos tiempo para todo y no para Dios. Ningún creyente podría decir que la misericordia que Dios le tuvo fue muy poca cosa, mínima cosa. Nadie puede decir eso. Pero en el fondo pudiéramos pensarlo, allá en lo más profundo, que a lo mejor las misericordias que Dios tuvo no son tan grandes. Tal vez no alcancemos a ver como lo que es el perdón de nuestros pecados. ¿Qué cosa es esto, hermano, de que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo? ¿Ustedes creen en eso? ¿Todos nuestros pecados? Pasados, presentes y futuros. ¿Y que tenemos un cielo que está esperándonos? ¿Ustedes creen en eso? Porque si ustedes creen en eso, hermanos, pues ¿cómo no amar a Cristo entonces? Si Cristo hizo tanto por nosotros, ¿qué no merece Él? Tenemos una carrera por delante que debemos correr, es una carrera larga, lo hemos visto, no es una carrera corta, es una carrera de maratón. Y tenemos una corona que nos está esperando, una corona que van a recibir los vencedores. Pidámosle a Dios, hermanos, que no permita que nuestros corazones se aparten de Cristo,
Acuérdense lo que dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando sentimos cerca a Cristo, cuando tenemos intimidad con Él, cuando nuestras oraciones llegan a su presencia, no podemos creerlo. Nos sentimos fuertes, animados, capaces de cualquier cosa. Si nos acercamos a Dios, no caeremos en tentación. Dios no nos dejará caer. Aprenderemos a cerrar la boca. Aprenderemos a estar contentos. No murmuraremos. No, estaremos contentos con lo que Dios nos dé o con lo que no nos dé. Si nos acercamos a Dios, seremos fuertes. Enfrentaremos lo que sea con valor. Y el diablo no nos va a hacer nada. ¿Se acuerdan de ese salmo donde David dice: alzaré a mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Algunos no lo leen bien y dicen: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, no dice así. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzamos a los montes en nuestras oraciones, alzamos nuestros ojos hacia Dios, hacia Cristo, porque estamos seguros que de Él vendrá nuestro socorro. Si Él nos socorre, no caeremos. Si Él está cerca, cerraremos la boca y estaremos contentos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él nos protegerá, nos librará del mal. Hermanos, que Dios nos enseñe a sacar provecho de nuestras aflicciones, de nuestras circunstancias, que nos dé hambre y sed de justicia. Que Dios nos enseñe, hermanos, a odiar el pecado, a aborrecerlo y amar la santidad, ir al otro extremo. Que nos corrija. Vean el Salmo 39 y vean cómo dice el 11, 39:11. Con castigos por el pecado corriges el hombre. Hermanos, que Dios nos corrija. En cualquier área de nuestras vidas en la que estemos mal, que Dios nos corrija, aunque nos duela, y que nos enseñe a vivir para su gloria y a ser obedientes en todo. No queremos, hermanos, bendiciones para nosotros y para otros. Si no nos humillamos delante de un Dios tan grande, no habrá bendiciones ni para nosotros ni para otros. Padre Celestial, danos un corazón sensible, un corazón de carne, que ame la santidad y que aborrezca el pecado. Que toda esta iglesia, oh Dios, aprenda esto, a estar contentos con lo que nos das, con lo que nos niegas. Porque con la clase de Dios que tú eres, tenemos muchos motivos para estar contentos y agradecidos. Y ningún motivo tenemos para quejarnos. Enséñanos a cerrar la boca. Y si la abrimos, Padre, que sea solamente para alabarte. En el nombre de